Punto y aparte. Con Dore Ferriz. En la primera emisión. Central FM. Equilibrio. Bueno, pasemos al terreno de las etimologías que dicen tanto, sobre todo del bagaje que está detrás de la cultura que hoy tenemos. Y como siempre, Dore, estudiando, nos tiene su punto y aparte. ¿Cómo estás, mi Dore, querida? Buenos días. Hola, papacito. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Y hoy les tengo una etimología compleja y de verdad traté de escribirlo de la forma más elegante posible, con un halo de historia para poder comprender algunas de las etimologías que venimos arrastrando a lo largo de la historia y que hoy se han desvirtuado de una forma impresionante. Quiero empezar con la historia de los héroes, ¿no? La historia del mundo está narrada desde la óptica de los héroes, de aquellos que vencieron, de aquellos que ganaron. Un hombre de esta índole era súper poderoso y jamás hablaba del dolor. Tú tienes a héroes que siempre son vencedores, ¿no? Y yo creo que pareciera como que les da pena hacerse menos por cualquier tipo de rasguño o por cualquier tipo de eventualidad que hubieran llegado a tener que les quitara esta posición de todopoderoso o de heroísmo o un concepto de valentía per se en donde esta valentía no ocupaba las caídas, no ocupaba de los fracasos. Pero creo que la historia de los héroes se tiene que narrar desde los fracasos. Porque el ser humano no nace siendo perfecto, no nace teniéndolo todo, nace para vivir una lucha constante y entonces, por ende, lograr un objetivo y, por supuesto, lograr la valentía y lograr el heroísmo. Quiero, por esa misma razón, viajar a Esparta, tierra de héroes. Fue el modelo de la aristocracia más contundente de la antigua Grecia. Los hombres libres eran la élite, ciudadanos de pleno derecho. Y todos tenían un plan de vida idéntico. Vamos a poner una especie de socialismo objetivo, ¿no? Pero eran examinados al nacer, recibían todos el mismo entrenamiento, el mismo uniforme, la misma educación y luchaban juntos contra otros falanges y se reconocían a sí mismos como homoioi. Así es la palabra, que significa los iguales. Y en sus vidas solo había una sola ocupación. ¿Cuál era? La guerra. No podían dedicarse a otro tipo de actividades agrícolas, artesanales o comerciales. Eran todos guerreros. Y entonces te pones a preguntar, ¿cómo entonces podía prosperar la ciudad en un lugar en donde todos hacían lo mismo y todos se dedicaban a lo mismo? Pues muy fácil, con los esclavos. Y esta situación se venía arrastrando desde Laconia y hay una frase de Plutarco que se me hizo muy interesante que quiero anotar, en donde dice, Licurgo los convenció para que tras establecer como público todo el territorio, se repartiera desde el principio y vivieran entre ellos todos iguales y con el mismo lote, persiguiendo sin embargo el primer puesto en virtud. Es decir, todos poseían las mismas tierras, todos tenían la misma educación, pero lo que tenían que lograr era la virtud, es decir, la nobleza, a pesar de que tenían o vivían bajo las mismas condiciones. Y los esclavos formaban parte de esos lotes, una clase reconocida como, así es la palabra, ilotas. De ahí deriva la palabra idiota que hoy conocemos a la fecha. Posiblemente del verbo aireo, que ahí es cuando yo quiero utilizar el término correcto, y perdón, yo sé que estamos ante un público maduro, ¿no? Que significa coger. Y no quiero que me lo tomen a un modo altisonante, literal o sexual, sino simplemente fue un sistema político que se ocupó en el siglo V antes de Cristo. Entonces el término se refiere a la humillación, al terror, a la represión, para dejar clara una diferencia social que existía solamente desde la percepción de las cosas. De entrada, a los nobles, les voy a poner un ejemplo, a los nobles, que eran guerreros, que tenían los mismos terrenos, se les dejaba la melena, el pelo largo, pero a los esclavos se les rapaba en forma de ofensa. Y según la regla, debía de haber 10 veces más hilotas
que pudieran admirar a un noble bajo un régimen de terror. Ahora, los ilotas eran obligados a beber vinos, por ejemplo, en los banquetes, a cantar, a bailar, hasta caer borrachos, y de esta manera humillaban a los esclavos y servían de lección a los jóvenes espartanos que comprobaban lo vulnerable que podían quedar ante un exceso de vino. Y entonces así los magistrados, burlándose de ellos, podían declararles la guerra cada año y se iban en contra de los ilotas. Es que los ilotas, ya se imaginarán los discursos, ¿no? Pero lo que dicen los archivos históricos dice así, y voy a tomar un extractito también del libro, dice: estos, de día, dispersos por lugares recónditos, se ocultaban y descansaban, pero de noche bajaban a los caminos y degollaban al ilota que cogía, y muchas veces en su recorrido mataba a los más fuertes y recios. Y es ahí cuando uno se debe de detener en la etimología de la palabra ilota y de la palabra cogían, que significa que era a los que humillaban, a los que despreciaban, a los que la política buscaba para tener una línea de recursos para inventar, vamos a ponerlo, la libertad, ¿no? Sin embargo, hubo ilotas que sí consiguieron su libertad, que pudieron pagar por ella. Y esto nos habla de que la lucha de los valientes es de quien sabe que se lo van a coger y aún así siguen su camino. Y esto en términos de etimología, papacito. Espero haber sido fina y delicada porque estaba muy complejo poder abordar la etimología de una forma pues elegante, ¿no? Sí, es que hay muchas palabras que hoy tienen una connotación. Por ejemplo, en México, coger tiene un sentido peyorativo. Correcto. En España, por ejemplo, no. En España dice, te hablo y no me lo coges. Exacto. El teléfono. El teléfono, o sea, sí. Coge camino. O sea, hay maneras y connotaciones que ya después se van haciendo en regiones diferentes, con connotaciones diferentes. Hay la palabra, por ejemplo, chingar, que es una correcto. Palabra que utiliza Octavio Paz. Divinamente. Y que viene de ceñir con un cinturón y jalar con un cinturón, y entonces el chingar se convirtió en una connotación que tiene un carácter sexual, pero también tiene un carácter descriptivo. Puede ser muy chingón o puede estar de la chingara. Es decir, la misma palabra expresa dos maneras de percibir y puede ser un calificativo o una descalificación. Y lo mismo con muchas palabras que nosotros utilizamos de manera, digamos, denostativa, pues tienen una explicación que va en la propia historia. Y hay muchas, bueno, vete al carajo, ¿no? Vete hasta la parte más alta del mástil de un barco. Este es un pendejo. Pendejo viene de pendere, que quiere decir estar sostenido, estar colgado. Un jamón de jabugo pende de una cuerda, y de ahí, al no hacer nada, es un pendejo, porque no hace nada. Y la inacción se convierte con alguien que no está capacitado para hacer las cosas bien. En fin, todo tiene una connotación y tiene una explicación y tiene un sentido que puede ser tomado desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista vulgar. Y pues entonces ahí, para ello tiene que haber cultura para entender las palabras, la semántica de las mismas y su intención. Toda palabra guarda un concepto y ese concepto tiene una intención. Ese es el poder del lenguaje. Es correcto. Y por eso este tema se me hizo de lo más interesante y pues lo teníamos que compartir, papacito. Bueno, pues enviamos un saludo a todos los ilotas que andan regados por el mundo. Sí. Uy, hay muchos, ¿eh? Sí, ya ves que la regla en Esparta era por cada 10, no, tenía que haber 10 ilotas y un noble. Y un noble. Así, ¿sí? Así las cuentas. Entonces estamos hablando de muchos ilotas. De 10 onceavas partes, si tomamos en cuenta al noble como otra.
Gracias como siempre, mi querida Dore, y estaremos muy al pendiente contigo como siempre en tu punto y aparte después de este programa en plataformas. Gracias, mija papi. querida, te amo. Yo a ti te amo. Gracias, papi. Gracias. Soy tu amiga Dore Ferriz y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho, y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente, y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM, en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Dore Ferriz, gracias por escuchar. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.